Mucho gusto, soy el doctor Rodrigo Carvajal, miembro de la Unidad de Medicina Reproductiva del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de Clínica IBI Santiago. Vamos a conversar hoy día de lo que es la histeroscopía oficinal o de consulta o histeroscopía ambulatoria. Principalmente vamos a hablar de lo que es la técnica vaginohisteroscopía, de cuáles son sus ventajas, el instrumental, las principales indicaciones y las complicaciones derivadas de estos procedimientos. Hablamos de vaginohisteroscopía, en la cual es un procedimiento no invasivo que permite visualización y diagnóstico de la vagina, exocervix, canal endocervical y la cavidad endometrial, con la particularidad de que no requiere espéculo, no requiere pinza POSI ni dilatación, es un procedimiento sin anestesia ni sedación y por lo tanto sin las complicaciones derivadas de todos estos. Por lo tanto, permite diagnóstico ambulatorio y además procedimientos quirúrgicos eh, menores. Hablamos de vaginohisteroscopía oficinal o de consulta o ambulatorio y uno de los principales conceptos y defensores de este procedimiento es el doctor Stefano Betocchi, y el principal concepto es que ahora nosotros estamos haciendo un procedimiento en el cual podemos hacer una visualización y diagnóstico y además en el mismo momento un tratamiento. Entonces, ahora es más eficiente y es see and treat. Si la paciente viene por un sangrado uterino, podemos hacer una histeroscopía, hacer un diagnóstico. Si encontramos eh, un pólipo pequeño, lo podemos en el mismo procedimiento extraer. Por lo tanto, es diagnóstico y resolutivo. Y de esta forma ha cambiado el concepto. Ya no hablamos de histeroscopía diagnóstica ni histeroscopía quirúrgica, porque la histeroscopía ambulatoria también permite hacer diagnóstico y procedimientos quirúrgicos. Por lo tanto, debemos hablar de histeroscopía ambulatoria, que permite hacer see and treat, y de histeroscopía de quirófano o pabellón o histeroscopía eh, intrahospitalaria. Esto tiene diferencias con la histeroscopía convencional. Las principales diferencias son las mejoras e innovaciones en el instrumental histeroscópico, que ha permitido disminuir el diámetro de los histeroscopios, el diámetro de la óptica, lo cual ha permitido la incorporación de canales de trabajo. Entonces, y además, la técnica de la vaginohisteroscopía se puede realizar en menor tiempo, es mejor tolerada que la histeroscopía convencional que requiere espéculo, dilatación y pinza POSI, y permite la posibilidad de realizar procedimientos en el mismo momento. Como les comentaba, esto se debe a mejoras e innovaciones en los equipos, ¿sí? Teníamos antes histeroscopios de mayor diámetro, como el AMU, de 7 milímetros, por lo tanto es mayor su diámetro que el diámetro del cuello uterino. Por lo tanto requiere dilatación, espéculo o anestesia paracervical. Con la mejora de los procedimientos tenemos, eh, de los instrumentales, tenemos histeroscopios de menor diámetro, de 5 milímetros, que es lo que mide el canal endocervical. Por lo tanto no requieren dilatación, ¿sí? Y además la incorporación de canales de trabajo, para lo cual nosotros podemos pinzas o tijeras para hacer procedimientos. Básicamente la innovación sería esta: antes los histeroscopios eran redondos y de mayor diámetro, con material en muerto, ¿sí? Sin utilidad. Entonces lo transformamos a uno ovalado y además con ópticas y canal de trabajo. Por lo tanto tenemos histeroscopios de 5 milímetros, bajas tasas de complicaciones, ¿sí? Como les comentaba, no necesitamos espéculo, ni POSI, ni anestesia, ni histerómetro. Aquí tenemos histeroscopías, vaginohisteroscopías en tiempo real. Tenemos aquí la vagina, este es el cuello uterino, este es el canal endocervical. Ahí estamos ingresando no a la fuerza, sino mirando, visualizando, siguiendo la curvatura del canal endocervical, respetando la propia anatomía de la paciente. Ingresamos a la cavidad endometrial.
aquí también estamos en la cavidad endometrial, vemos aquí el ostium izquierdo, por movimientos de rotación, solamente ya que la óptica es de 30 grados permite la visualización de toda la cavidad endometrial y eso disminuye la angulación del histeroscopio y disminuye el dolor de la paciente. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de histeroscopios, los histeroscopios de 5 milímetros y los mini histeroscopios que son de 3,5 milímetros. ¿Sí? La diferencia está en el diámetro, o sea, en el diámetro de la óptica. Ambas son ópticas de 30 grados, ¿sí? Pero la ventaja es su utilización en pacientes nulíparas o sin partos vaginal. Entonces, ¿cuál es la capacidad o la eficiencia en acceder a la cavidad endometrial y una correcta visualización y un correcto diagnóstico de la cavidad endometrial en pacientes utilizando mini histeroscopios, o sea, son de menos de 5 milímetros, y sin partos vaginales? Es excelente en casi el 70% de los pacientes y suficiente en un 20%, o sea, sobre el 95% de las veces logramos acceder con un mini histeroscopio a la cavidad endometrial. O sea, se puede usar en pacientes infértiles muy bien para hacer el diagnóstico, aun incluso sin partos vaginales. Entonces, muy bien tolerado. ¿Y a qué se debe esta buena tolerancia y a qué se debe que no necesitemos dilatar? Es que los histeroscopios se adaptan a la anatomía del cuello uterino. Entonces no son histeroscopios redondos, sino que son histeroscopios ovalados, al igual que lo es el cuello uterino. Estas son imágenes del orificio cervical interno, entonces vemos que son orificios cervicales que son ovalados. Por lo tanto, al usar histeroscopios ovalados, permite acomodarse mejor a la anatomía del cuello uterino. Además, estos histeroscopios tienen canales de trabajo, por lo cual podemos usar elementos de trabajo de diámetros de 5 French, lo cual equivale a un diámetro de 1,67 milímetros. Tenemos pinzas de agarre, que podemos tomar biopsias, eh, biótomos, eh, tijeras que pueden ser de punta fina, como esta, o punta redonda, pinzas posibles para tomar o agarrar pólipos o una pieza operatoria. ¿Cuáles son las principales indicaciones o cuáles son las mejores indicaciones para este procedimiento? Ahora, este es un procedimiento que es operador dependiente, requiere una curva de aprendizaje, que en general es corta, y la efectividad o la eficiencia que tenga el procedimiento va a depender también de un buen diagnóstico y la buena indicación. O sea, si el procedimiento está mal indicado, el procedimiento en la histeroscopía no va a ser resolutiva. Entonces, no es un problema de que el histeroscopio o la histeroscopía no sea eficiente, sino que el procedimiento está mal indicado. Y también depende de la habilidad de cada uno. Entonces, está muy bien indicado en pólipos pequeños. Estamos hablando de pólipos de menos de 2 centímetros, idealmente de menos de 1,5 centímetros. Estudio para tomar biopsia de endometrio, en el estudio del sangrado uterino anómalo, para extraer dispositivos intrauterinos que no tengan guías y que no estén incrustados, para hacer esterilizaciones intratubáricas con dispositivos Shure, para hacer un diagnóstico de la anatomía uterina en úteros con malformaciones müllerianas, estudio de abortos a repetición o estudio de fallos de implantación, para hacer un diagnóstico en miomas uterinos submucosos, si estamos en la duda de operar, hacer una histeroscopía, una resectoscopía, una laparoscopía o una histeroscopía abierta, una miomectomía abierta, y en el tratamiento o diagnóstico de adherencias endometriales. Tenemos aquí imágenes de un mioma submucoso, pólipo endometrial, otro pólipo endometrial, un tabique uterino,
que es un tabique uterino parcial aquí, una adherencia endometrial, restos de trofoblasto. Como les decía, la eficiencia del procedimiento va a depender de la habilidad del cirujano, que en general la curva de aprendizaje es corta, de una buena indicación, ¿sí? Y de la instrumental que tengamos. Si tenemos un buen instrumental, tenemos una buena tijera o disponemos de elementos bipolares, vamos a poder hacer procedimientos más complejos, ¿sí? Entonces les recomiendo que respeten la curva de aprendizaje, que conozcan bien su instrumental y que indiquen bien el procedimiento, ¿sí? Entonces, si tenemos aquí distintos procedimientos o distintos diagnósticos con distintos grados de complejidad, ¿sí? De más simple a más complejo, tenemos instrumentales que pueden ser solo mecánicos, como tijera o pinzas, instrumental bipolar, y aquí tenemos el resectoscopio. Entonces, el procedimiento está muy bien indicado en biopsias, adherencias pequeñas, tabique uterino pequeño o pólipos pequeños, ¿sí? Si disponemos de elementos bipolar, podemos hacer pólipos más grandes o un mioma más pequeño y además si tenemos la experiencia. Entonces, en general, miomas no está indicado en histeroscopía ambulatoria. No es una buena indicación o no está indicado en ablación endometrial, esto tiene que ser con resectoscopía, miomas, submucosos, resectoscopía, pacientes que tienen baja tolerancia a los procedimientos. Si además vamos a hacer una laparoscopía, mejor hacemos todo en el mismo momento. Adherencias o tabiques uterinos extensos. Con el advenimiento de las mejoras en el instrumental, podemos incorporar en procedimientos ambulatorios, ya que estos usan medios de distensión de suero fisiológico, podemos usar energía bipolar, ¿sí? Este procedimiento, como es energía bipolar, no requiere que la paciente se coloque una placa, por lo tanto no tiene estos riesgos de quemaduras a distancia. Y podemos usar esta es una aguja bipolar que tenemos aquí la aguja, aquí tenemos una placa, entonces se produce una circulación de la energía a través del suelo fisiológico y se produce un efecto de vaporización que puede ser útil para cortar o para coagular. Entonces aquí estamos en un procedimiento ambulatorio y una paciente que se está cortando un pequeño tabique. Este es entonces el efecto. Se produce un efecto de vaporización, una circulación de la energía a través del suelo fisiológico entre la aguja y la placa en el mismo instrumental. Si es muy fino, corta; si es más grande, si es más grueso, puede producir, tiene efectos de coagulación. Está muy bien indicado en pólipos pequeños. Entonces, tenemos aquí un pólipo, la pared uterina derecha, con una tijera a punta redonda vamos a cortar la base y podemos extraer el pólipo. Un pólipo más pequeño, fondo uterino, con solo la pinza de agarre, podemos tomar la base, traccionarla si es un pólipo laxo y divulsionarlo y cortarlo. Si es un pólipo más grande, vamos a necesitar la aguja bipolar. Debemos seccionar el pólipo. Uno de los inconvenientes en esto es que que si el pólipo es muy grande, el pólipo no lo vamos a poder extraer de la cavidad endometrial, va a quedar en la cavidad endometrial.
Recuerden que este es un procedimiento sin dilatación cervical y el diámetro del cuello es de 5 milímetros. Si el pólipo es más grande, no lo vamos a poder extraer. Entonces hay que seccionarlo para poder extraerlo. Podemos tomar biopsias de endometrio. Aquí estamos tomando una biopsia de endometrio en un sangrado uterino anómalo. Es un endometrio delgado, atrófico. Si hubiésemos hecho una PIPEL, la muestra habría sido insuficiente. Entonces hacemos una histeroscopia diagnóstica, vemos que no tiene ninguna lesión focal y aprovechamos de tomar una biopsia de endometrio, que probablemente sea. Normal. También otra paciente con sangrado uterino anómalo, hacemos una histeroscopía, vemos que tiene una lesión focal. Es una lesión polipoidea, bordes irregulares, friable, con vasos de neoformación. Esta paciente probablemente tenga un cáncer de endometrial. Extracción de cuerpos extraños, pueden ser metaplasia ósea o dispositivos intrauterinos. Entonces tenemos aquí una paciente con un lipes, una paciente con una T de cobre. Debemos cerciorarnos que no esté incrustado. Si no está incrustado, revisamos aquí las ramas. Si no está incrustado y no tiene guías, si tiene las guías lo podemos extraer de las guías y si no lo podemos tomar del vástago y lo podemos extraer. Pero hay que asegurarse que no esté incrustado.
¿sí? Acuérdense que sin anestesia y es ambulatorio. Sin adherencias endometriales, aquí tenemos una adherencia. Aquí estamos seccionando adherencias endometriales. Entonces, la vaginohisteroscopía es una técnica ideal para las adherencias endometriales. Si son laxas y pocas o leves, se pueden hacer en forma ambulatoria. Si son severas, se pueden reparar eh, bajo anestesia, pero con el mismo instrumental. ¿Sí? También se puede insertar dispositivos intratubáricos, como el Assure, que sirve para como un método no reversible de esterilización quirúrgica. El inconveniente de este método es que ha producido dolor pélvico crónico porque este dispositivo es de níquel. Entonces, se está estudiando para hacerlo de titanio para que no produzca esta reacción de cuerpo extraño y no produzca dolor pélvico crónico. Así que muy probablemente podamos reiniciar esta inversión. También lo indicamos en estudios de la pareja infértil, ¿sí? Tenemos fallos de implantación o abortos a repetición, encontramos endometritis crónica, malformaciones uterinas o pólipos pequeños, ¿sí? Entonces, las principales complicaciones de este procedimiento se deben a que es que antiguamente había que dilatar, hacer histerometría, dilatar a ciegas, em, y colocar la pinza posilla y el espéculo. Eso produce dolor y consecuencia y riesgo de desgarros con consecuencia de hemorragia y reacciones vasovagales. Con histeroscopios de menor diámetro y con la técnica de la vaginohisteroscopía, estas complicaciones son menores. Además usamos suero fisiológico y no tenemos riesgos de embolía gaseosa. Entonces, resumiendo, la vaginohisteroscopía es un método de elección para la evaluación de la cavidad uterina, es ambulatorio, es de bajo costo, no necesita anestesia, sedación ni pabellón ni dilatación del cuello uterino. Em, es un procedimiento que es tanto diagnóstico como quirúrgico, see and treat en el mismo procedimiento. Em, es de corta duración. Si es solo diagnóstico pueden ser 5 minutos, 10 minutos. Si es quirúrgico, 15 minutos. Está muy bien indicado en biopsia endometrio. Si necesitamos hacer un procedimiento, em, elegir pólipos pequeños, ¿sí? Extracción de dispositivos, biopsia de endometrio o adherencias leves. Las complicaciones que nosotros vemos habitualmente es del 2% menos y es dolor y reacción vasovagal principalmente, ¿sí? Entonces es bien tolerado, rápido, es de bajo riesgo y altamente resolutivo. Y es el gold standard para la evaluación y el diagnóstico de la patología intrauterina. Muchas gracias.